Buenas, soy Eduardo Manrique. Tengo 5 años trabajando en el área de Observability. Soy DevOps Senior aquí en Tech Mahindra. Estoy asignado a un proyecto de un retailer muy grande que hay en los Estados Unidos. Y tengo alguna experiencia que me gustaría compartir con ustedes acerca de Prometheus. Hoy vamos a describir algunos puntos muy básicos de Prometheus y vamos a irlo, y probablemente en futuras ediciones vamos a irle agregando más cosas si así lo consideran. ¿Va? Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de Prometheus. Prometheus es una tool para el monitoreo de nuestros workloads. Fue creado por la CNCF, que es la Cloud Native Computer Foundation. Para explicar un poco, la CNCF es el equipo que está detrás de Kubernetes. Kubernetes es la tool más usada para el control de todos nuestros workloads y escalabilidad y manejo de nuestros workloads. Es probablemente una de las herramientas más usadas hoy en día en cualquier ambiente cloud. ¿Okay? Y Prometheus es una tool creada por ellos precisamente para integrarse con Kubernetes y poder controlar todo el manejo del monitoreo dentro de una infraestructura como esta. Pero aparte de todo esto, no se limita solamente a Kubernetes. Puedes usarlo en instancias on-prem, en instancias tipo EC2, puedes integrarlo con cualquier cualquier otra infraestructura que tú tengas. Tiene muchísima integración. Tiene SDKs que te permiten crear exporters que expongan métricas para tus aplicaciones de manera nativa. Las métricas son expuestas en un formato llamado Open Metrics, que es un estándar, que básicamente es un estándar en todos los ambientes cloud para la exposición o para la entrega de métricas. ¿Okay? Y si vemos cualquier otra tool que podamos usar para monitoreo, Datadog, Dynatrace, New Relic, si la vas a implementar dentro de Kubernetes, seguramente van a usar el Open Metrics Standard y el estándar creado por la gente de la CNCF y Prometheus para ingestar las métricas. ¿Okay? Entonces, Prometheus es la manera por defecto para manejar métricas dentro de una infraestructura containerizada. ¿Okay? Aquí vemos en la pantalla todo el landscape de la CNCF. Ellos básicamente han creado toneladas de tools para básicamente cualquiera de los aspectos que podamos usar en relación con Kubernetes y ambientes clouds. Y por aquí en el área de observability, déjame ver si le puedo hacer zoom, podemos ver que está Prometheus, ¿okay? junto con otras tools como Cortex. Aquí está OpenMetrics, que es el estándar para el manejo de métricas, está Thanos, y hay un montón de tools. Casi todas estas se basan en Prometheus para el control de las métricas. ¿Okay? Es importante también saber que Prometheus tiene una integración nativa con casi cualquier tool que se vaya a instalar para Kubernetes. Por ejemplo, no sé, van a instalar Ser Manager para el control de los certificados TLS, por ejemplo. Ser Manager viene ya con un exporter, con la capacidad para exponer métricas usando el estándar de Prometheus. ¿Okay? Entonces vamos a ver que la integración que tenemos con Prometheus dentro de Kubernetes es brutal y tiene mucho sentido porque básicamente es creado por la misma gente que creó
Kubernetes. Entonces, la integración es brutal. Tiene muchas ventajas, es una tool bastante liviana, aunque cuando tenemos ambientes con muchísimos pods corriendo, muchísimos nodos, sí se puede hacer algo pesado. Eso podemos empezar a describirlo en otras ediciones. Ahorita vamos a hablar de lo más básico, ¿ok? Entonces, básicamente Prometheus podemos decir que es el estándar para el manejo de monitoreo y métricas dentro de ambientes containerizados como Kubernetes. Vamos también a hablar de las funciones básicas que tiene Prometheus. Prometheus tiene dos funciones básicas. Una es, creo que se cae de maduro. Una de las funciones es ingestar. En inglés se usa un término llamado scraping para esto, así que si digo scraping, me estoy refiriendo a la ingesta de métricas por parte de Prometheus. Ese es el término que normalmente se utiliza. Entonces, una de las funciones principales es scraping de métricas, ingestar métricas, ¿ok? Tenemos al entendido que Prometheus tiene una TSDB como parte de su arquitectura interna. Una TSDB es una Time Series Database, una base de datos basada en tiempo, ¿ok? Entonces, y es marca básicamente el método que utiliza Prometheus para ingestar las métricas. Prometheus no tiene un flujo continuo de métricas. Esto no es un stream de métricas, no es como los logs. Tú puedes crear logs métricas basados en logs, ¿verdad? Y los logs es un stream de logs. Siempre hay logs y de ahí puedes sacar métricas. La manera en que funciona Prometheus es totalmente diferente. Prometheus va cada 30, 10, 40, 60 segundos. El estándar es 60 segundos. Va a un determinado endpoint donde tú estás exponiendo las métricas en el formato Open Metrics, ¿ok? Va a ese endpoint y ingesta las métricas que está exponiendo ahí, ¿ok? Las ingesta, ¿ok? Y todas estas métricas que está ingestando, las guarda en la Time Series Database y básicamente están guardadas con el momento, los segundos exactos en el cual fueron ingestadas estas métricas. Entonces, nosotros no vamos a tener en Prometheus un flujo continuo de métricas. Nosotros vamos a hacer un scraping de las métricas cada 60 segundos como estándar y vamos a tener una visión. Cada minuto vamos a tener una actualización de las métricas. Esto conlleva muchas cosas que probablemente podamos describir después, como por ejemplo, si Prometheus hizo la ingesta de una determinada métrica a las 3:43 con 5 segundos y tú le pides las métricas desde las 3:43 con 3 segundos, Prometheus no tiene el número exacto de esa data. Entonces él interpola mucho y utiliza matemática para calcular más o menos el valor que hubiese tenido esa métrica en ese momento basado en los datos que tiene, ¿ok? Y esto nos da un aproximado más o menos un aproximado bastante real, de hecho, de cómo está nuestra radiografía de nuestro cluster y nuestros workloads. Otra cosa que también hace Prometheus es maneja Hallett Rules, ¿ok? Y aquí esto es el segundo componente o lo segundo que queremos de cualquier tool de monitoreo. Queremos poder ingestar métricas, ¿ok? Y lo segundo que queremos poder generar alertas para cuando algo está mal en nuestra infraestructura. Para eso tenemos un sistema de monitoreo. Estamos monitoreando nuestros workloads. Si algo pasa, queremos poder estar informados de que algo pasó. Lo segundo que hace Prometheus es precisamente eso. Viene y tú le corres unos queries, tiene un lenguaje de queries como SQL, este se llama PromptQL, ¿ok? Que básicamente con eso tú puedes consultar
las métricas que están guardadas en la Time Series Database, ¿ok? Y puedes ver más o menos cómo está la radiografía de del workload o de lo que sea que estés consultando, ¿ok? Entonces, imaginémonos que tú tengas una regla que diga que, bueno, si el CPU en mis workloads sobrepasa el 90% del límite que yo tengo establecido por más de 20 minutos, yo considero que la aplicación está teniendo un problema. Quizás la aplicación no se está pudiendo escalar adecuadamente, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por favor, levante una alerta y envíamela, porque mis workloads pueden tener un problema y por lo tanto mis clientes pueden tener problemas tratando de acceder a mis workloads. Entonces, Prometheus se encarga de eso. Prometheus va y corre esta query que tú generaste, ¿verdad? Que tú estás generando, la corre cada minuto. Cada minuto va, hace la ingesta de las métricas y corres tus queries para ver si el panorama en tu infraestructura satisface satisface la query. Si, por ejemplo, el CPU está en más de 90% por más de 15 minutos. Entonces, él va corriendo cada minuto, viendo cómo está la radiografía de tus workloads. Si las condiciones que tú estableciste para tu alerta se cumplen, ¡boom! Él agarra y dispara una alerta. Él no se encarga de las alertas directamente. Eso lo vamos a hablar ahorita. Cómo él se encarga de agarrar estas alertas y manejarlas y hacernoslas llegar a nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar como tercer punto, vamos a hablar de los componentes. ¿Okay? ¿Qué componentes vienen en el Prometheus Stack? En la lista de componentes que viene con Prometheus. ¿Okay? Y aquí estoy compartiendo pantalla, así que pueden ver en mi pantalla que está el Prometheus Server. ¿Okay? Como dije, hay una Time Series Database, hay un HTTP Server y algo que es un punto importante. ¿Okay? No crean que Prometheus se configura usando una UI. ¿Okay? Para cualquier persona que haya manejado antes cualquier tool en un ambiente cloud o cualquier tool, como los DevOps solemos configurar las cosas, sabemos que en su mayoría no usamos clics en la pantalla. De hecho, creo que si algo tenemos en común todos es que odiamos dar clic en pantalla. O sea, si algo que da clic en pantalla, ya por lo menos yo lo odio a muerte. Entonces, la manera en que se configura Prometheus y cualquier otra tool de los stacks de tools que usamos en los ambientes clouds es con un archivo de configuración en YAML. Y básicamente es igual. Normalmente nosotros instalamos un Helm chart, ¿ok? Para instalar la tool, y en el Helm chart, en el values YAML, ya le agregamos todas las configuraciones que queremos, y esto genera config maps y tiene unas cosas llamadas CRDs que lo podemos describir después, y con esos CRDs y con estos config maps nosotros hacemos toda la configuración que queremos de una manera kubernetizada, por decirlo así. Entonces, aquí rapidito les muestro qué es Prometheus. Prometheus, la UI de Prometheus es básicamente esto que pueden ver en pantalla. Está muy simple. Aquí pueden correr sus queries. Vamos a correr una query, container, CPU, no sé, usage, seconds total, por lo menos que cuánto está usando Prometheus. ¿Cuánto está usando Prometheus aquí de recursos? Y aquí podemos ver cómo luce una métrica de Prometheus. Podemos ver, este es el nombre de la métrica. Esto que está dentro de los corchetes son todos los tags, son todas las etiquetas que nosotros le agregamos para identificar el workload que estamos midiendo, ¿verdad? Que si aquí está el ID, la imagen que se está usando, la instancia, de dónde estamos scrapeando esto, de cuál endpoint. Aquí podemos ver algunas cosas y podemos hacer queries, por ejemplo, como aquí, por lo menos podemos ver todo lo que esté en kubesystem. Todos los workloads que estén corriendo en kubesystem. Aquí podemos agarrar y podemos ver los diferentes componentes, como por ejemplo aquí la instancia, el nombre,
el nombre del componente, el namespace donde está corriendo, en qué nodo está corriendo, el nombre del pod, el servicio donde se está exponiendo esto. Pues aquí podemos ver algunos componentes y esto nos va a ayudar a poder hacer consultas, ¿no? Está de una manera muy sencilla y aquí podemos ver cuánto está consumiendo, ¿no? 406. Entonces, otro de los componentes, entonces como vemos, este HTTP server es muy básico, nos va a ayudar a hacer pequeñas interacciones. Normalmente no esperemos que la UI, que esta interfaz de Prometheus nos dé grandes gráficos, ¿ok? Porque Prometheus básicamente es una interfaz muy sencilla y básicamente lo que se procura dentro del Prometheus Server es poder tener una tool que ingeste todas las métricas que le estamos pidiendo, ¿ok? Y que nos permita, nos dé una interfaz para nosotros poder ejecutar queries contra ella y poder tener el resultado como resultado, poder tener nuestras métricas y poder medir nuestros workloads y así, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, en status podemos ver que aquí tenemos, que eso lo había hablado en la parte anterior, tenemos todos los componentes que están siendo ingestados por Prometheus, ¿ves? Todos estos son los componentes que están siendo ingestados por Prometheus. Aquí podemos ver todas las reglas que está evaluando Prometheus. Por ejemplo, aquí está una query y aquí me dice que si esta condición, si es mayor a 0.5 por más de 5 minutos, esto va a disparar una alerta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una interfaz muy breve que nos ayuda a interactuar con ella, pero de una manera muy simple, es meramente informativa, ¿verdad? Entonces, Prometheus básicamente es informativo. Como yo les dije anteriormente, él va ejecutando las queries de nuestras reglas cada minuto. Cuando una condición es satisfecha, él lanza una alerta. Pero él no va a tratar la alerta directamente. Por eso tenemos aquí el Alert Manager. ¿Okay? Alert Manager es el componente de Prometheus que recibe la alerta del Prometheus Server y básicamente se encarga de redirigirla hacia el receiver que queramos, hacia donde la queramos enviar. Por lo menos aquí vemos email, PagerDuty, podemos mandarlo a MS Teams, podemos mandarlo a un webhook y que de ahí llegue a otro lugar, podemos mandarlo a través de un webhook, podemos mandarlo por lo menos a ServiceNow, si así lo estamos usando. Y de esta manera nosotros podemos ser notificados acerca de cuando tenemos un problema en el cluster. ¿Okay? A través del Alert Manager, Prometheus nada más dice, ok, tengo esta alerta, se la manda al Alert Manager y Alert Manager básicamente la reenvía hacia donde nosotros lo hayamos configurado para que la reenvíe, ¿verdad? Y aquí tenemos otro componente que, aunque no es parte directa del Prometheus Stack, y de hecho es un proyecto aparte, básicamente no existe Prometheus sin Grafana, ¿ok? Puede existir Grafana sin Prometheus, pero definitivamente Prometheus no existe sin Grafana, porque Grafana es la tool que nosotros usamos para mostrar, para exhibir todas nuestras alertas. Entonces, no existe Prometheus sin Grafana, ¿ok? Grafana es de las tools más básicas que tenemos para poder mostrar de una manera bonita, de una manera presentable, todas las métricas, el resultado de todas las métricas que tenemos dentro de Prometheus. Y siempre que pensamos en una tool de monitoreo, yo creo que siempre pensamos en unos dashboards increíbles con gráficas así llenas de colores y tal. Bueno, Prometheus, como vimos aquí, Prometheus no es eso, ¿eh? Prometheus es una tool muy básica, con componentes muy básicos, ¿ok? Pero Grafana es la tool que nosotros queremos para poder hacer gráficas. Y aquí tengo una pequeña integración y aquí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver esta gráfica, una gráfica que viene unos dashboards que vienen muy por defectos. Aquí podemos ver toda la gráfica que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, todo este componente está haciendo Grafana, se conecta con Prometheus, ejecuta unas queries, como lo podemos ver por aquí. Por aquí van a salir las queries. Aquí están las queries, ¿ves?
son las queries que le estás mandando al Prometheus y como resultado, Grafana saca todas estas gráficas increíbles de los recursos que queremos estar midiendo, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que, bueno, cuando querramos implementar un Prometheus, sabemos que tenemos que tener un Grafana para que se encargue de mostrar todos los componentes que tenemos, ¿verdad? Otro componente que nosotros tenemos por aquí es el de Push Gateway. ¿Okay? Este Push Gateway es muy específico, muy específico. Imagínate que tú tienes unos jobs que están corriendo una vez al día. Y tú quieres, como resultado de ese job, enviar a Prometheus métricas de donde podamos medir básicamente el resultado de ese job. Entonces, esto ya depende mucho de tus workloads. Como los jobs no están corriendo todo el tiempo, la manera por defecto que utiliza Prometheus para ingestar las métricas es que va a un determinado endpoint, donde estemos exponiendo las métricas usando el formato de OpenMetrics, va a ese endpoint y ingesta las métricas, ¿verdad? Y las guarda en su time series de database. Eso ya lo habíamos explicado. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un job? Cuando tú tienes un job al cual Prometheus no puede llegar cada 60 segundos a consumir métricas, porque el job corre una vez o 2 veces al día. Entonces, para esto, tú configuras en tu job la capacidad de que él haga push de las métricas a un componente llamado Push Gateway. Entonces, él puja las métricas a este Push Gateway y básicamente el Prometheus va a este Push Gateway y va cada 60 segundos a ver si hay métricas nuevas. Si hay métricas nuevas, las guarda. Si no las hay, pues no guarda nada. De esta manera podemos más o menos, podemos hacer que nuestros jobs expongan información que es importante. Imaginémonos que tenemos un job que está haciendo transacciones bancarias y una transacción falló. Tú quieres saber cuántas transacciones falló y qué transacción falló. Entonces, tú puedes configurar tu job para que exponga métricas que diga cuáles fueron las transacciones que fallaron, para que tú después puedas generar una alarma y checarlo después o dependiendo de cómo sea tu workloads. Entonces, básicamente estos son los componentes más básicos que tenemos en Prometheus. Como cuarto punto, quería platicarles un poco acerca de Prometheus Operator. ¿Okay? El Prometheus tradicional, el Prometheus que viene directo de la CNCF, tiene una configuración muy básica. ¿Okay? Y básicamente todas las configuraciones que tú le hagas, tienes que manualmente o modificar el Helm chart donde lo instalaste o modificar un config map para añadirles configuraciones, ¿no? Y cuando tenemos muchísimos workloads, tenemos muchísimos clusters, tenemos, no sé, qué sé yo, multi-tenant environments corriendo toneladas de workloads, este tipo de configuraciones son imposibles. ¿Qué pasa con los DevOps? Queremos automatizar y hacer todo más simple cada vez. Entonces, si yo tengo que ir clúster por clúster a modificar un config map o modificar un Helm chart, eso básicamente es imposible de manejar en infraestructura real. ¿Okay? Esto no lo podemos hacer. Por eso es que casi todos utilizamos Prometheus Operator. Prometheus Operator, primero es un operator, y voy a describir brevemente qué es un operator. ¿Okay? Yo siempre lo explico así. Si sabemos cómo funciona el Control Manager de Kubernetes, el Control Manager de Kubernetes maneja pods, namespaces, deployments, stateful sets, todos los recursos nativos de Kubernetes. ¿Okay? Tú creas un manifiesto de tipo pod, viene el Control Manager y ¿qué hace con eso? Bueno, genera un contenedor en uno de los nodos donde carga la imagen que tú definiste en el YAML, la carga y lo empieza a correr. No, básicamente es muy simple. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear componentes aledaños? Entonces, para eso, o componentes que no son nativos de Kubernetes, para eso usamos un operator. Un operator funciona al lado del Control Manager, justo al lado del Control Manager. Entonces, ¿qué pasa?
tiene recursos, así como pods, deployments, stateful sets, tiene recursos que son propios de este operator. Cuando tú lo quieres crear, el control manager dice, mira, este componente es manejado por este operator. Y este operator es el que se encarga de hacer todo lo que tenga que crear para poder, crear todos los recursos que conlleva el componente que tú estás creando. Y para no enredarme tanto, mire, vamos a ver aquí. El Prometheus Operator tiene unos cuantos recursos básicos. Tiene Alert Manager, Pod Monitor, Proof, Prometheus, Prometheus Rules, Service Monitor, Standards Rules. Tiene varios de estos componentes. Por ejemplo, si yo creo un componente de tipo Prometheus, el Prometheus Operator, ¿qué va a hacer? Él me va a crear un stateful set con una instancia completa de Prometheus. A través de este Prometheus, de este componente Prometheus, yo puedo configurar, yo puedo generar un montón de configuraciones, como por ejemplo la imagen que va a usar, cuántas réplicas necesito, cuál va a ser el interval para scrapear las métricas por defecto, parece que es 30 segundos, el storage, donde vas a guardar las métricas resultantes de la Time Series Database. Aquí podemos ver un montón de configuraciones que le podemos hacer directamente en este recurso de Prometheus, ¿verdad? Igual, aquí tenemos Service Monitors. Por ejemplo, este es súper útil. Imagínate que tú quieres agregar un nuevo recurso a tu clúster. Este recurso está exponiendo métricas en, qué sé yo, en el puerto 9090, en el path /metrics, por ejemplo. Y tú quieres que Prometheus vaya y consuma las métricas de ese endpoint, ¿verdad? Esto es muy simple. Tú con un Service Monitor, tú configuras a Prometheus para que Prometheus vaya y cada 30, 60 segundos vaya a tu endpoint y jale las métricas que está exponiendo, ¿ok? Si no tuviéramos Service Monitor, tuviéramos que ir al Helm chart, añadir el endpoint en el Helm chart para que Prometheus pueda ser configurado y pueda ir y scrapear las métricas en el tiempo pautado. Entonces, estos son una gran ayuda y como podemos ver, todo esto, por ejemplo, si yo tengo mi aplicación y tengo un Helm chart para mi aplicación, yo puedo, como parte de mi Helm chart, crear un Service Monitor para que automáticamente Prometheus sea configurado para que obtenga las métricas del endpoint que yo tengo designado en mi aplicación para exponer métricas. Esto nos hace la vida muy sencilla a la hora de configurar y manejar un Prometheus, ¿ok? Creo que esto es todo lo que vamos a hablar hoy. Hay muchísimo que hablar aquí. Yo cuando entré a trabajar en el lado de Observability, yo pensé hace 5 años que Prometheus era una tool más que yo iba a instalar y se acabó. Y después de 5 años les puedo decir que este lado de Observability hay muchísima tela que cortar, hay muchísimo de qué hablar y es, dependiendo de cómo sea nuestra infraestructura, puede ser algo muy complejo de manejar, ¿ok? Y nosotros tenemos en el cliente que estoy montones de clusters con 1 millón, 2 millones de métricas expuestas por minuto. O sea, tenemos una infraestructura muy grande y cuando estamos hablando de infraestructuras como esa, manejar las métricas, manejar todo esto puede ser muy complicado, así que creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. Por favor, pueden poner en los comentarios si quieren que hagamos algo más. Podemos hacer un workshop de cómo instalar Prometheus, cómo configurar Prometheus. Podemos hablar de cosas más complicadas o más profundas acerca de Prometheus. Así que, pues, los escuchamos y muchísimas gracias por haber escuchado y haber llegado hasta el final de este video, que creo que fue muy cargado de información, ¿ok? Pues muchísimas gracias y estamos en contacto.